Amigos, ya estamos comenzando el otro lado del balón. Hemos llegado a la octava década de en nuestro fútbol organizado, esa liga que comienza en la Ciudad de México y que posteriormente, con el correr de los años, va evolucionando hasta convertirse en la famosa Liga MX que tenemos el día de hoy. Carlitos Calderón, el historiador del fútbol mexicano, está listo con este recuento que arranca en tiempo mundialista. Mi Charlie, buenos días. Enrique y amigos, buenos días. Pues sí, vamos a arrancar justo en México 70, previo a la Copa del Mundo de nuestro país. Ese torneo se dividió en dos fases. Fue muy raro, porque la primera de ellas se juega sin seleccionados, la segunda ya con algunos, pero pues es muy extraño, ¿no? Porque pues deciden del torneo anterior Uh-huh. del torneo que se había jugado previo a este, se agarran los equipos, los 16 de la liga, y se reparten en dos grupos, 8 equipos cada uno, y en el grupo pares va el 2, el 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, de como quedaron en la liga, y en el grupo nones, el 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Entonces así se arranca previo a la Copa del Mundo este torneo raro. Y de estos primeros, digamos, de estos dos grupos que juegan nada más entre los propios equipos de su grupo, Uh-huh. sacan 4 de cada grupo, los 4 primeros, para jugar un segundo torneo que se jugaría y se llamaría campeonato, y de los 4 últimos de cada grupo se van a otro grupo que se llama descenso, que hoy hablaremos de eso. Uh-huh. Finalmente no hubo descenso, pero en un primer momento de estos últimos 8, si ha sido América, Pumas o quien quieras, y le hubiera tocado un segundo torneo malo, pues se hubiera ido, ¿no? Sí. Y pues afortunadamente se decidió no hacer esto. Hay casos como por ejemplo el Torreón, que calificó en los primeros lugares en el grupo de campeonato y en la segunda vuelta se cayó hasta los últimos. Entonces, como está en el grupo de campeonato no pasó nada, pero en el grupo del descenso pues se hubiera ido, ¿no? Entonces aquí ya enfrentándose como decíamos, los grupos, por ejemplo, el América y Chivas no les tocó enfrentarse por primera vez desde el fútbol profesional. Era la primera vez que no les tocó ni en el grupo previo, ni en el Uh-huh. grupo ya de campeonato, que ahí sí estuvieron las Chivas, y en el grupo de descenso le tocó al América, O sea, no igual hubo por cuestión clásico de en ese puntos, torneo. y no hubo clásico en ese torneo, y hay cosas interesantes como la de Cruz Azul, que fue campeón, pero que en la primera parte de la clasificatoria le tocó prácticamente de último momento calificar al grupo de campeonato. Uh-huh. Un poquito más, un punto menos, y le toca pelear por lo del descenso, ¿no? Y fíjate, fue campeón. Sí. Es algo interesante. Aplicó una, Eh, una como los Pumas, ¿no? Que en octavo lugar se metieron en la liguilla y fueron campeones, pero ya de última jornada prácticamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, aquí en el grupo del campeonato, pues se enfrentaron Torreón, Monterrey, Guadalajara y León por el grupo A, Uh-huh. y Toluca, Pachuca, Cruz Azul y Atlas por el B. Cruz Azul termina ganando. Como les decía, en la primera ronda fue muy, muy discreta y se ubicó en el tercer lugar de su grupo, pero ya clasificado, pues fue con todo, ¿no? Y ya con seleccionados también. Y hice una especie de tabla también general que te la vamos a ver. Uh-huh. Aquí en el grupo ese de campeonato queda en primer lugar con 21 puntos, seguido del Guadalajara con 19. O sea que 2 puntos, un partido fue la diferencia para que Cruz Azul fuera campeón. Luego Uh-huh. viene León, Toluca, Pachuca, Atlas, Monterrey y Torreón, que apenas logró 5 puntos, sino que había conseguido en su grupo lo máximo, había sido primer lugar. Y bueno, ya en el sector del descenso, en último lugar quedó el Oro. Uh-huh. Como les decía, al final la federación se sacó de la manga que no habría descenso y que se iba a incrementar el número de equipos a 18,
como se hizo para la siguiente temporada, cosa que además creo que fue acertada el tener un mayor número de equipos. Y hice un ejercicio, Sí, una tabla general que involucra a todos los equipos con todos los partidos que jugaron, sí. en el que de todas maneras, si hubiera sido por puntos, Cruz Azul hubiera sido campeón. En el goleo individual, Sergio Anaya de León con 16 tantos se lleva esto. No hubo Copa México, no hubo descenso a segunda división. Ascienden el Zacatepec directamente y el Puebla en liguilla promocional, que serían los equipos para completar los 18. Y en la clasificación que incluye las dos etapas, que Ujú. les decía, Cruz Azul queda en primer lugar con 37, Toluca 34, Guadalajara 34, León 33, 31, y bueno, ya vienen después Veracruz, Pachuca, Laguna, América, Atlante, Atlas, Irapuato, Monterrey, Torreón, que es el equipo que se cayó drásticamente, Oro y Necaxa. Si se hubiera jugado el descenso como quedó en último lugar el Oro, se hubiera ido el Oro, pero por puntos le hubiera tocado A al Necaxa Necaxa. con 19 puntos por 21 del Oro. Aquí se muestra lo tradicional de los torneos a puntos, ¿no? Una tal vez arranque flojo de los equipos que resultan campeones y se embalan en la segunda parte de los torneos, ese invierno engañoso, ¿no? Que muchos equipos chicos sueñan cuando llega diciembre o soñaban en aquel entonces cuando se jugaba a puntos o se jugaban las temporadas largas con liguilla y en diciembre pues soñaba los equipos que prácticamente no tenían aspiraciones y los grandes muchas veces flaqueaban en esos momentos, ¿no? Así es, y aquí, bueno, hay que tomar en cuenta que contó mucho que la primera vuelta o el primer torneo pues no tenían seleccionados. Hay Ujú. equipos que sí tenían varios, como Chivas mismo, ¿no? Entonces, hay otros factores, pero creo que esto fue muy, muy, muy fuerte para que Cruz Azul en la segunda parte del torneo pudiera irse con todo rumbo al título. Casi un año de preparación tuvo la selección mexicana, si no me equivoco, Charlie. Sí, recordemos que comenzó con Treyes a la cabeza, luego vino esa famosa gira, el despido de lo que hemos hablado, y entró Cárdenas en relevo. Por ejemplo, Chivas, Cárdenas estaba con Cruz Azul, Ujú, ¿no? ujú. Y Chivas tenía como entrenador al Al ingeniero de la ingeniero. Torre, que también era el auxiliar de Cárdenas. Entonces, estos equipos no solamente se quedaron en su momento sin jugadores, sino hasta sin cabezas, ¿no? En cuanto a los técnicos, y por eso influyó mucho que en la segunda parte levantaran con todo. Y bueno, y Claro. ya como les decía, en la primera fase el Torreón solo sufrió 2 derrotas, calificó como primero de su grupo, pero en la segunda fase terminó en el sótano de su grupo. Entonces, una caída de verdad increíble. Eh, lo que les decía de Cruz Azul, en la primera fase apenas si cosechó 16 puntos de 28 posibles, y Ujú. por 2 puntos de diferencia logró colarse a la fase de campeonato, y en la segunda fase consiguió 10 de 14 triunfos posibles. Una cosa impresionante. Y luego Y viene otro dato es, dato de trivia, ¿no? sí, de los 10 goles con el Laguna, el canadiense Tibor Bike anotó 10 goles, imagínense, 10 goles con el Laguna, que es el mayor número de goles en la historia en la Liga Mexicana de un canadiense. De un canadiense. Ese es de trivia, ese sí es una pregunta para conocedores. Exactamente, y para muy conocedores, porque Sí. es muy complicado. Oye, También y hay un debut por ahí, ¿no? Que es sí, en esta temporada importantísimo. debuta Carlos Reynoso, que esa también es una anécdota interesante, porque hay que recordar que la gente de la América va a buscar a Reynoso, se enteran allá en Chile, le suben el precio. Hay una cuestión, porque unos directivos del equipo chileno no querían que se viniera a la América, otros querían que se quedara en Chile y otros querían que se fuera a Europa. Entonces, va el presidente del América y lo nombran, pues, por algo, digamos, amable, lo nombran presidente por un día, Ujú. justo el día de la reunión de accionistas, y entonces cuando le dan la palabra, él dice, bueno, como su presidente, considero que el jugador Carlos Reynoso merece tener un mejor futuro económico
y futbolístico, y doy mi voto para que firme con el América, y fue algo pues curioso, todo el mundo se rió, y todo el mundo alzó la mano y votó a favor de que Carlos Reynoso firmara con el América, ¿no? Una Mira curiosidad. nada más. Mira nada más eso. Oye, para cerrar este torneo, además de este último dato que tienes, es el famoso torneo México 70, así se llamó, ¿no? Se llamó Torneo México 70, exactamente. Correcto. Y tenemos pues ahí el escandalillo de la temporada. Sí, el equipo Laguna rescindió los contratos de 2 goleadores. Fíjate, el haberse hecho de 2 grandes goleadores, que era Salvador Reyes y Amaury Paminondas, que entre ambos sumaban 4 títulos de goleo, 1 de Reyes y 3 del brasileño, y de repente el equipo no gana y hacen un coraje, un berrinche, yo diría más bien, y como Reyes y Paminondas eran los que más ganaban, y eran los hombres fuertes, y eran los que estaban como que moviendo al grupo, entonces deciden cortarlos a los dos. Imagínate cortar, o sea, atreverse a cortar a 2 goleadores de De ese esta tamaño, sí. estirpe para esto, y pues a Laguna pues no le sirvió de mucho, ¿verdad? Porque se fue cada vez más abajo. Muy problemáticas las administraciones de los dos equipos de Torreón en aquellos años, ¿no? Tanto de Laguna como del Torreón, siempre tuvieron problemas de contrataciones y más en el trato con el jugador. Ya estando en México, pues había interrupciones de este tipo, ¿no? No solo Amaury y Chava fueron los que protagonizaron este tipo de escándalos, algunos otros jugadores extranjeros también a media temporada o al día siguiente de un partido importante, vámonos, fuera. Sí, o de repente es un equipo que también acostumbró a recortarles sueldos, algo que no era pues muy común, y que de pronto les dijeron, no, pues se van a medio sueldo porque no están ganando, y obviamente pues los equipos, los jugadores se molestaban y decidían irse, ¿no? Sí. También se dio el momento de cuando tuvieron sueldos en dólares, porque así los contrataron, y alguna devaluación importante, y les cambiaron de un día a otro el sueldo a pesos, y finalmente pues también se marcharon. Y eso ya lo veremos más adelante con el mismo Caviño, al que en Puma no le quisieron aumentar el sueldo y cambiárselo a pesos mexicanos, también terminó por marcharse, pero ya llegaremos a eso. Vamos a la temporada 1970-1971. Carlitos, ¿qué tan cierto es que el Tigre Azcárraga pidió a golpe de mesa que los torneos mexicanos tenían que ser más entretenidos y que se tenía que adoptar el formato de las Copas del Mundo, de tener una gran final y de que fueran partidos con más interés y no torneos tan largos? Pues mira, eso es lo que se ha manejado siempre, pero yo en lo que he investigado creo que fue al contrario. Hay un momento en que tumban de la Federación Mexicana de Fútbol a la gente de Azcárraga, o sea, Cañedo deja de ser presidente de la federación, Uh-huh. presidente de la primera división, lo hacen a un lado, y toma otro grupo el poder, y este grupo, el presidente de León, sobre todo, es el encargado de pedir esta nueva forma de manejar el fútbol, en el que haya una liguilla, en el que no sea el campeón, como en todas las ligas, el que quede en primer lugar, sino los que clasifiquen a otra fase, ¿no? Y esto ocurre, y le llaman al 70-71, se divide en 2 grupos, y uno se llama Corsarios y el otro Piratas. No sé si tú sepas por Corsarios y qué, yo no, piratas. no Ahora, ¿por qué le ponen Corsarios y Piratas? Es rarísimo esto. oye, ¿no Pero habrá sido un mensaje subliminal? Se proyectaron estos hombres con alma de pirata, parafraseando a Agustín Lara, pero pues no tiene sentido y te confieso, es la primera vez que escucho esta terminología para los torneos, ¿no? sí, tú lo puedes, te puedes meter a la hemeroteca y ver Ujú. que así está, ¿no? Es el grupo Corsarios y el grupo Piratas. ¿No Pero no hay habrá un... por ahí un asunto publicitario de marketing que tenga que ver con alguna marca que tuviera pues a estos célebres personajes como insignia? Pues yo no me he encontrado la explicación, es solamente que la federación decide, uno de los puntos es que ya hay cambio de presidente, otro de los puntos es que se pone sobre la mesa
esta idea de hacer diferente el torneo. Se va a votación, inclusive, se vota y quedan el mismo número de votos a favor y el mismo número en contra. Entre los que están en contra está el América, por ejemplo. Luego se vuelve a votar y queda lo mismo, y entonces se da un voto decisivo, que es el del presidente de la liga, para decidir si sí o si no. Se Sí. decide que sí, y otro de los puntos es que los grupos se va a dividir en dos grupos, y que uno se va a llamar Corsarios y otro Piratas. Y lo de dividirlo en dos grupos es meramente para elegir al final del torneo, el que quede en primer lugar de cada grupo va a pelear el campeonato. En este momento no hay liguilla como la que la conocemos tal cual, sino que el primer lugar de un grupo, que fue en este caso el América, el primer lugar del otro grupo, que fue el Toluca, juegan la Gran final. final. O El sea, fue América una liguilla larguísima. el América estaba dirigido por José Antonio Roca, y el Toluca por Don Nacho Treyes, ¿no? Sí. Que se encuentran aquí. Y bueno, el campeón es el América, juegan a 2 partidos, el segundo aquí en el Azteca, gana el América. El campeonato de goleo individual es de Enrique Borja, su primer título de goleo con 20 tantos. No hubo campeón de Copa México, no hubo campeón de campeones. Desciende a segunda división el Atlas, uno de los históricos se va a la segunda, Sí. y asciende el San Luis. Y por puntos, Sí. sin contar la liguilla, bueno, estos 2 partidos extra ya de la final, el América de todas maneras hubiera sido campeón, Y el tuvo Toluca en 44 segundo lugar, puntos, sí. Toluca 43, luego viene Monterrey con 40, que tuvo una excelente temporada, muy buena temporada, el León 38, luego el Jalisco 38, y bueno, ya vienen para abajo los demás. En los últimos lugares queda el Atlas con 22, muy por debajo del Laguna, que tuvo 28, Irapuato 29 y Pachuca 29. Y empieza la década de las vacas flacas para el Guadalajara, que ocupa la 14ª posición. Exactamente, ya viene una época mala para el Guadalajara. Y bueno, y lo que les decía, la propuesta de hacer este torneo de esta forma fue de Roberto Solís, que era el Roberto presidente Solís. de León, y el voto de calidad fue de Alejandro Sarquís, que ya para este momento era el presidente de la primera división. Fue un torneo muy malón, hubo 707 goles en 340 partidos, una media de 2.07, la más baja en la historia en la Liga Mexicana. Y también mucho tuvo que ver, dicen los entendidos, Sí. pues que después del torneo del Mundial del 70 hubo muchos movimientos de jugadores lesionados, unos que vinieron, otros que se fueron. A ver, aquí me brinca, a lo mejor son 34 partidos, ¿no, mi Charlie? Porque ¿Cómo? 340, sí, en la etapa regular, son 340, dijiste, partidos de la etapa regular. Han de ser 34, ¿no? 34, pero ¿cuántos Sí, tienes jugaron razón, cada equipo? tienes razón. Lapsus Sí. brutus. Muy bien. Seguimos, mi Charlie. Tenemos otro dato también por ahí. Bueno, algunos datos y curiosidades. Por ejemplo, Luis Estrada, que fue el campeón de goleo con el León en la 68-69, fue baleado al salir de una fiesta en Guadalajara. Iba acompañado de Jesús Prado del Cruz Azul. Sí. Y duró fuera 6 meses por una fractura en una vértebra, ¿no? Y ahí también este jugador que estaba en la alza, pues sufrió mucho y tuvo una merma definitiva que también afectó su carrera, aunque después pasaría a otros equipos, pero ya no sería lo mismo. Sí, ya no se recuperó Luis Estrada después de esta situación. Mira, Guadalajara es un lugar especial para este tipo de tragedias, ¿no? Sí, muchas, ¿no? Estaremos viendo también pues la del Centavo Muciño y otras más. La de Lupe, se me fue su apellido. El El de de Toluca. Toluca. Sí, Ibarra. Lupe Ibarra, sí, Lupe también, Ibarra, ¿no? también ahí. Bueno, como dato, el 29 de abril del 71 se significa una gran bronca en el partido América Atlante, que no era algo raro. En los América Atlante había
grandes broncas y ahí participaron personajes como el Guama Puente, pero aquí lo interesante es que un señor se metió a la cancha para agredir al árbitro Yamazaki y este señor pues era el papá del Guama Puente. Pues imagínate, pues por eso le dicen guama, ¿no? El de los guamazos. O ese es el origen del apodo, ¿no? A todos Sí, iban los guamazos, el don Rafa Puente, que tan caballeroso es el día de hoy, ¿no? pero ve aquí el que se metió fue el Fue papá, el no el Guama. papá, pues sí, pues de tal palo, tal astilla, mi Charlie. Sí, así es. Y bueno, otro dato interesante es que cuando se juega lo del descenso, pues también se decidió que cada grupo, de los dos Ujú. grupos, cada uno aportara el último equipo, pues para pelear el descenso. Y aquí va a salir perjudicadísimo el Pachuca, que tenía 29 puntos, Ujú. tuvo que disputar el descenso con el Atlas, que tenía 22, y en el grupo del Atlas había otros dos equipos que tenían menos puntos que el Que Pachuca, el Pachuca. el Irapuato y el Laguna. Eso siempre se me ha hecho, que se vivió muchos años, sí se me ha hecho increíblemente terrible que se decida así qué equipo se va a la segunda división, sacándolos de dos grupos, cuando hay conjuntos que se lo merecen mucho más, ¿no? Sí, no, la tabla absoluta es la que debe de decidir el descenso, no de esta manera, ¿no? Sí, son cuestiones completamente injustas y que van en contra de la ética de los reglamentos de competición. Exacto, eso o lo que hay actualmente de que se vayan, bueno, ya no va a haber descenso, pero de que se vayan por porcentaje y por tantas tonterías más, cuando el que debería de irse es el peor equipo del año. Sí, definitivamente que sí. Pero a final de cuentas estamos en la etapa de estipular cosas para favorecer a los que pueden tener algún riesgo, aventurarse a hacer promedios como lo están haciendo con el censo, o suprimirlos como lo hicieron actualmente, ¿no? Sí, pero La es- fíjate, por ejemplo, en este momento, en ese torneo, sí, si las Chivas hubieran perdido su último partido, se van. el Pachuca hubiera ganado, este partido del descenso hubiera sido entre Chivas y Chivas Atlas. y Atlas. Y probablemente se hubiera ido Chivas, porque si no estaban tampoco muy animosos en ese momento. Sí, venían a la baja por Sí. completo. Bueno, otro dato Entonces, es que el Oro pasó a ujú, llamarse Jalisco, tratando de revivir aquella selección Jalisco, y Jalisco. pues no lo lograron. Tuvieron una década de malos torneos. Creo que no sé qué le pasó al Oro, pero si bien ya el Oro venía hacia abajo, creo que el cambio de nombre le afectó, pero muchísimo más de lo que pudo haber ayudado. Perdió su identidad por completo. A final de cuentas era el equipo de los joyeros y pues qué mejor nombre para un joyero que se llame Oro. Y pues si pasas a llamarte Jalisco, pierdes identidad, pierdes esa tradición y a final de cuentas pues acaba por el desenlace de todos este tipo de cambios de nombre y cambio de sede, pues de afectar en el imaginario popular y restar aficionados y matar el espíritu de competición, de Y competencia buscaron aquí. ponerle selección Jalisco, pero no los dejaron los Clubes Unidos de Jalisco. Sí, por Bueno, supuesto. un par de datos significativos para ver por qué el América fue campeón y por qué el Atlas se fue. El Ujú, América no fue derrotado en sus últimos 15 partidos, sumando 10 triunfos y 5 empates. ujú. En cambio, el Atlas sumó 17 sin ganar y eso lo llevó al descenso. Uno al Nada campeonato más, y el otro al descenso. nada más y nada menos. Oye, y por acá también, pues tenemos un dato de trivia, uno más. Sí, había llegado a México un árbitro francés, vino como a enseñar o aprender, no sé, pero el árbitro Robert Gurtz lo nombran en este primer partido del descenso entre Pachuca y el Atlas como Ujú, árbitro central y fue agredido, una pedrada en las tribunas. El entrenador del Atlas, Arpad Fekete, entra a auxiliarlo porque el árbitro cayó. sí, El aficionado entra a la cancha y le suelta un derechazo en la cara, le rompe los lentes a Fekete, se empieza a armar ahí la bronca, tratan de que la gente no se meta al campo para ayudar al árbitro y resulta que el árbitro se espantó y después de este partido agarró sus cosas y se regresó a Francia, ya no quiso saber nada del tiempo que le quedaba en nuestro país. me imagino. ¿Fue en el Revolución de Pachuca? Exactamente, sí.
en el Estadio Revolución, entonces se dio esta situación con un árbitro francés y es también un dato de trivia. Entramos ya a lo que es la primera temporada de un equipo de época, de esos que se escriben pocas veces en los campeonatos de todas las ligas del mundo. Carlitos, la 71-72, pues hay una reconstrucción del equipo Cruz Azul, hay un replanteamiento hasta del lugar de origen, bien pensado por el señor Macías, Álvarez, el señor Álvarez, el papá de los Álvarez Macías, ¿no? Sí, que aquí la No, más invitación, bien el señor Álvarez Macías. Hoy sí ando con un lapsus, pero de aquellos, mi Char. aquí la invitación viene por parte de Azcárraga, Sí. justamente, porque siente que el Azteca es mucho estadio para pocos equipos. Recordemos Híjole. que estaba el América, el Atlante, pero el Necaxa estaba entre que desaparecía, entre que cambiaba de nombre, y el Azteca estuvo a punto de quedarse con dos planteles. Entonces esa es la invitación al Cruz Azul para que se venga al Estadio Azteca, acepta, y finalmente el Necaxa no cambió de sede, pero sí cambia de nombre y se queda en el Azteca, pero como Atlético Español. Y recordemos que el Atlético Español no tenía aficionados, pero en realidad no tenía aficionados, tan es así que está el viejo chiste de ¿a qué horas juega el Atlético Español? Pues a qué horas puede usted venir a verlo, ¿no? Solamente se abría la parte baja del estadio y generalmente estaba vacía, y aunque tuvo algunas buenas temporadas, de verdad no pintaba, y aunque tuvo buenos jugadores, porque tuvo buenos jugadores, buenas contrataciones, el Buena equipo cantera, Charlie, no además también. pintó. Sí, Buena no. cantera, pero el equipo no pintó. Y la gente del Atlético Español se sigue juntando hasta hoy en día. O sea, es un equipo que armó y que se hizo muy amigo. Salieron buenos jugadores, buenos entrenadores, Ujú. pero no pintaba el equipo. Entonces, inclusive aquí está la anécdota de que en el primer partido, al Gordo Ordóñez, que era porrista infaltable del Necaxa, pues llega al estadio y le dan un banderín del Atlético Español y le dicen, pues ahora tú vas a ser, vas a Fanático ser del del Atlético Atlético Español. Español. Y él, está la foto, es increíble Sí. porque él está con una cara de sorpresa, atrás el toro del Atlético Español, unas flores, y él así pues no sabe ni qué hacer, y es al único partido que fue de este equipo. Él decidió a qué equipo le voy a ir, al Atlante no, porque pues, estaba era el gran clásico de antaño, Ujú. Necaxa Atlante, pues no iba a ir con los rivales, al americano porque no lo querían, porque era de Televisa. Pues a quién le voy a ir, pues al nuevo equipo, ¿no? Al equipo que está llegando, que es Cruz Azul. Y recordemos que fue uno de los grandes animadores de la máquina durante toda su vida, hasta que él murió, ¿no? Sí, sí, y bueno, entonces aquí el discurso del señor Álvarez fue, nos vamos a presentar en México, pues hay que traer jugadores extranjeros y de gran cartel para estar a la par del América, y es cuando llegan las grandes leyendas de Cruz Azul, Miguel Marín, siendo la primera gran contratación iban por Santoro, pero a final de cuentas apareció Miguel Marín, y por ahí pues era la discusión fuera de entrevista entre Panchito Hernández y Raúl Cárdenas, que Panchito dice que él le hacía las recomendaciones a Raúl y Raúl decía que él era el que escogía a los jugadores, pero bueno, era muy entretenido verlos en sus posiciones respectivas y defendiendo sus verdades, ¿no? Sí, y como dices, pues Cruz Azul había jugado con puros mexicanos, Ujú. le había ido bien, la realidad es que le había ido bastante bien, pero sí sintieron que ya el estar en una cancha como en el Azteca y para ganar mayor público, pues ahora no era nada más el público de Jaso Hidalgo, sino que estaban el público de la capital, pues se decidieron por grandes contrataciones y les ayudó muchísimo porque en su primer año en el Azteca se llevan justamente la liga. Aquí lo que se jugó fue igual dos equipos que llegan a la final, ahora en un solo partido, no fue como el año anterior que se jugó primero en Toluca y luego en el Ujú. Azteca, aquí un solo partido, y como los dos equipos eran del Azteca, pues no había mayor problema. Es el partido famoso en el que
Cruz Azul golea 4-1 al América, Ujú. en el que lógicamente Borja salió molesto, Reynoso salió furioso sin querer hablar a nadie, porque Marín le paraba todo, ¿no? Viene Sí, el famoso apodo del gato Marín de Superman, pues viene de aquí, que Ángel sí. Fernández lo ve volar de un lado a otro y deteniéndole todo a Reynoso, y dice, este no es gato, este es Superman. Sí, 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 de ahí viene el apodo de Superman, porque el original es el gato, por el color de sus ojos de Miguel Exactamente. Marín. Y bueno, también Fernando Bustos y el Centavo Muciño fueron verdugos del América. Y bueno, pues toda la solidez de la defensa que permitió solo una anotación por parte de los cremas todavía en ese momento. Sí, no, un equipazo el de Cruz Azul, que va a ser el equipo de la década con sus 5 títulos, Ujú. pero que también ya venía con sus 2 títulos anteriores y que pues no solamente los jugadores bien, unas contrataciones acertadas, ¿no? Como Ujú. las que hace hoy en día, pero no solamente las contrataciones, sino también el cuerpo técnico, ¿no? Desde un Cárdenas que se fue cimentando desde abajo en Cruz Azul y luego un Treyes que era pues toda experiencia, o sea, dos maestros en realidad que le vinieron a dar al Cruz Azul algo único que le costó mucho trabajo después y que no ha tenido la suerte de volver a tener. ¿Sabes quién iba a llegar a este Cruz Azul a jugar por la punta izquierda? A ver, ¿me escuchas ahí? Ahí te escucho, se nos fue un momentito. Te preguntaba yo, mi Charlie, ya ahí estamos. Te preguntaba si sabes quién iba a llegar a Cruz Azul junto con toda esta camada de extranjeros para jugar en la punta izquierda. Sí, que no lo dejaron salir a Argentina. Este, se me fue ahorita el nombre. Pero hay uno más Gran comentarista de fútbol. hay uno más que sí salió, Bianchi también. Bianchi también, pero Héctor Hugo Eugui ya había sido apalabrado por Cruz Azul y don Nacho Treyes le habló a don Nemesio para que don Nemesio hablara con el señor Álvarez y les dijera que por favor le dejaran algo, porque Cruz Azul estaba reventando el mercado sudamericano y bueno, el profesor Héctor Hugo Eugui pudo haber jugado en Cruz Azul, pero por petición de Nacho Treyes dijeron, no, déjenoslos a nosotros, no sean así. Pues qué bueno, porque fue muy importante para el Toluca poquitos años después en el campeonato, pero aparte un gran personaje del fútbol y una extraordinaria persona. Exactamente, Héctor Hugo Eugui. Seguimos con los datos, mi Charlie, de este Bueno, torneo. aquí el campeón de liga es Cruz Azul, Ujú. gol individual Enrique Borja con 26 tantos, su Sí, segundo título consecutivo. Campeón de Copa León, campeón de campeones León, desciende Irapuato y asciende el Atlas. sí, Y en el torneo regular, pues igual hubiera sido campeón Cruz Azul, tuvo 51 puntos por 48 del América. perfecto. Tenemos un chorro de datos. ¿Quieres que nos vayamos a la siguiente temporada o tienes algún apunte? Porque si no, nos vamos a ir a 3 horas, mi Charlie. Vamos rápido, los digo rápido. Sale. Cruz Azul implantó una marca de ganar 10 partidos en forma consecutiva Ujú. entre las fechas 8 y 17. Bueno, ya habíamos dicho que llegó Miguel Marín. Por primera vez en la historia, San Luis tiene un representante en el fútbol de la primera división, que es el San Luis. Transcurren 20 años para que un equipo tuviera 20 o más derrotas, y esto logró el Irapuato, que tuvo 20. Solamente había sido superado en la 45-46 por el Monterrey, que tuvo 21. Y hay que recordar que ese Monterrey de la 45-46 Es del es la que tuvo accidente. el accidente y que Claro. prácticamente todos sus jugadores eran prestados de otros equipos, ¿no? Ujú. Un dato muy, muy, muy relevante es el que Roberto Salomone de León anota 6 goles al Torreón el 17 de junio del 72, algo que no Sí. ocurría desde que Martín Cuburu lo logró en el 45 Ujú. y bueno, en el 46 el récord pues era y sigue siendo, de Isidro Lángara con 7. La goleada Correcto. más grande del campeonato fue justamente la de León al Torreón de 11-3. Chava Reyes duró solamente una fecha al frente del San Luis. En su debut y despedida pierde 6-1 ante el América y le dieron las gracias.
Y mira que hay fotos de Chava con el San Luis, en ese momento que lo toman. Alcanzaron a sacar algunas placas Sí, por ahí nada pero un más. solo partido, o sea, eso no se hace, pero bueno. El Necaxa, como ya dijimos, cambia de nombre, pasa a ser Atlético Español. Español. eh, y viene el de la Asociación Sindical de Jugadores Profesionales de Fútbol, que Ujú. el día 9 emplaza a huelga para el día 12 de octubre, y la huelga solo duró 3 horas. Los 3 horas. futbolistas de los diferentes equipos se fueron deslindando luego de ser amenazados por sus dirigentes, y el día de la huelga solamente quedan los jugadores del Atlante y del Necaxa Atlético Español, y pues 3 horas y deciden parar la huelga, y como todos sabemos hubo casos como de algunos elementos que quedaron ya definitivamente fuera, que ya no jugaron, otros que fueron amenazados, y casos por ejemplo como de Piolín Mota De Carlos o Albert. Carlos Albert, que Carlos Albert sí dejó las canchas porque él tenía contrato por 3 años, lo quisieron pasar a otro equipo que además le iban a pagar menos, él dijo que no se iba, cambia de nombre del Necaxa Atlético Español, pues ya no existe el Necaxa, y hasta que el Necaxa regresó en los años 80, es como él Ujú. pudo conseguir que le pagaran por fin La indemnización. exactamente. Muy bien, mi Pasamos Charlie, a la pues 72-73. exactamente. Ya de aquí, el nombre de los torneos, pues ya tiene más sentido, ¿no? Ya, pues ya no son corsarios, pero sí pirata. Sí, se dio justamente por esto. Había muerto el Pirata Fuente, uno de los grandes futbolistas del fútbol mexicano, y se realizó un homenaje, el buscar que el estadio de Veracruz llevara su nombre, cosa Ujú. que finalmente ocurrió. Y otro de los homenajes que se planteó a petición de Fernando Marcos, fue de que la liga llevara el nombre del Pirata Fuente. Y alguien más dijo, bueno, ¿por qué no nada más el Pirata? Podríamos dividir los dos grupos, uno Juan Carreño, otro de los ídolos que además murió en 1940, y el Ujú. otro el de Pirata Fuente. Y así se decide llamar a estos dos grupos. Los primeros dos equipos de cada grupo acceden a la liguilla, juegan Atlas Cruz Azul y Sí. Atlético Español contra el León, y finalmente en una serie final muy, muy fuerte, muy dura, que se disputaron 300 minutos de ardua batalla, y tuvo que ser un autogol del defensa argentino Jorge Davino el que le dio a Cruz Azul el título en estos partidos que se jugó contra el León, que se fueron a 3, el último en Puebla, y conquista el bicampeonato y Hay suma su pocas cuarto título. imágenes de ese partido en Puebla, Charlie. Sí, Hay, ¿verdad? Yo no sí, no, tengo. yo no he visto imágenes. Por ahí me acuerdo haber visto una secuencia muy sencilla, pero no sé si se haya perdido el material con el sismo. Ya ves que también muchos materiales deportivos se perdieron cuando fue el terremoto del 85, pero sí realmente no hay imágenes de ese título de Cruz Azul, ¿no? Sí, muy, muy poco. Sí. Bueno, aquí campeón de Liga Cruz Azul, Enrique Borja, su tercer título consecutivo de goleo, Ujú. algo de verdad impresionante, con 24 tantos. Campeón de Copa México León, no se disputa el campeón de campeones. Desciende el Pachuca a la Sí. segunda división, asciende el Madero, y por puntos, si hubiera sido el torneo normal, sin liguilla, bueno, Cruz Azul de todas maneras hubiera sido campeón con 46 puntos, y el León segundo lugar con 44, o sea que no hubo mucho que cambiar. El Atlas, que había regresado a la primera, fue impresionante su campaña, Ujú. 44 puntos, luego América, y bueno, ya ahí los demás, y finalmente pues el Pachuca, último lugar con 24 puntos, así que también de todas maneras, aún sin liguilla, se va, ¿no? Y el que también se fue el ingeniero de la Torre, Charlie. Si el ingeniero de la Torre renuncia, bueno, entre que le dan las gracias y renuncia, él dice que se va a hacer cargo de la selección mexicana a tiempo completo, aunque Ujú. tenía, pues, como la selección no es como ahora de que un entrenador está por completo, sino que cada seleccionado estaba entrenando algún equipo, y cuando se acercaba el momento de un partido que tenía que jugar
ya es eliminatorio, alguna cosa, pues es cuando el seleccionado se iba, ¿no? Sí. Pues aquí se buscó ese pretexto, los Chivas venían de más a menos, y el pretexto fue que él había renunciado para irse con la selección, pero pues bueno, fue de ambas partes, le dieron las gracias y él se marchó. 12 años, es el técnico que más años ha durado en una institución en México, es nuestro Ferguson. 12 años, fíjate, es el 20 de diciembre de 72, cuando deja el mando, 2 ganados en 12 partidos, o sea, eso lo dice todo. Entra Charles Hernández al relevo, un encuentro, y luego llega don Walter Ormeño. Pues allá va Tuca Ferretti también por este récord del ingeniero de la Torre, ¿no? Sí, ¿cuántos años lleva ya en Tigres? Pues, ¿qué serán? ¿8? ¿9? Sí, A ver, porque ha estado hagamos cuentas. segundo, su tercer periodo, ¿no? Pero sí, sí va para allá, fácilmente. Ahorita lo investigo, mi Charlie. Tenemos también debuts muy importantes, jugadores Y emblemáticos de los 70s. en este año debutan Leonardo Cuellar, Manuel Manso, Nacho Flores, entre los mexicanos. Sí, Debuta Carlos Eloy Pierucci con el Laguna y con Pumas Bora Milutinovic. Bora Milutinovic llega a nuestro país. Y por ahí también hay asuntos arbitrales, hay escándalos, hay expulsados a más no poder, ¿no? Y hay algunos datos, como el del 30 de noviembre del 72. El árbitro Javier Galindo expulsa a 13 elementos en el partido América Atlético Español, 5 de la América, el auxiliar técnico y 7 jugadores de los Bureles. Sí, oye, Otros datos, Javier Galindo era el suegro de Edgardo Codesal, ¿no? exactamente, sí. Ujú. Ya tengo el dato de Tuca, está por cumplir o ya cumplió los 10 años, Charlie, con Tigres. Sí, pues va a llegar fácilmente. Y acuérdate que tiene una etapa antes, pero ininterrumpida, del 2010 para acá está como director técnico de los Tigres. Pues va por el récord el Sí, Tuca. un par de años más. Otros datos, el sublíder de goleo Ricardo Chavarín Sí, llegó a dar 7 juegos seguidos anotando y acumuló 23 goles. el La famoso cifra más Astro Boy. un jugador del Atlas en una sola campaña en la época profesional. Borja, Sí, por su parte, tomó 11 goles en sus últimos 7 partidos y esto fue lo que le llevó el campeonato con 24 por 23 de Chavarín. el Astro Boy Chavarín, una buena persona, el Astro Boy, muy, muy amable, muy gentil, Eh, ¿no? Otro de los datos es que el juego de vuelta en semifinales Ujú. entre Cruz Azul y Atlas solamente duró 40 minutos porque el Atlas sufrió 5 expulsiones y el partido se dio por terminado cuando Cruz Azul ganaba 1-0, que también aquí hay que ver ese partido porque hubo cosas así medio extrañas, ¿no? De prácticamente de la nada Atlas se volvió muy violento. Ujú. No queremos decir porque nada más no creo que haya pasado algo raro, pero pues de que fue extraño el partido, fue extraño. El Sí, Atlas ¿no? está peleando por ir a la final y de la nada se vuelve muy violento, ¿no? Hay jugadores que no sabes por qué se volvieron así, pero bueno, ocurre y Cruz Azul gana. Y otro dato, el León dirigido por José Gómez Nogueira Ujú. acumuló 15 partidos sin derrota, 10 en liga y 5 en liguilla, y su única derrota fue justo en el partido del desempate por el título ante Cruz Azul, en Allá el en tercer Puebla. partido de lo que Sí. consideramos la final. Y el dato de la liguilla por el descenso, se vieron involucrados los dos equipos de Torreón, el Torreón y Laguna, además del Zacatepec y el Pachuca, y finalmente los Tuzos son los que descendieron. Ahí está entonces la temporada 72-73 y vamos a entrar a la 73-74 donde pues yo ya aparezco en este mundo, mi Charlie. Desde entonces yo ya podría estar respirando el mismo oxígeno que respiraron los jugadores de aquella 73-74. Tú ya me llevabas algunos añitos. Ya, ya aquí ya pedías autógrafos y todo. Ya andaba ahí pidiendo mis primeros autógrafos, pero no al Cruz Azul. Exactamente. No al Cruz Azul, eso te lo digo. Bueno, aquí con tal justicia, pues Cruz Azul de Cárdenas vuelve a conquistar el título, es el tricampeonato, es el equipo más productivo en el torneo Ujú. regular, eh, fue claramente mejor que el Puebla en semifinales y que el Atlético Español en la gran final, que es, digamos, el único torneo muy bueno del Atlético Del Español Atlético. en sus 10 años. Campeón de Liga Cruz Azul,
goleo individual, se lesiona Borja, Sí. juega pocos partidos con el América, si no mal me recuerdo 10, y pensaron que pues el América iba a dar traspiés por eso, ¿no? Pero pues viene la figura de Osvaldo Castro, el famoso pata bendita, que nunca sabré por qué lo vendieron, pero bueno. Osvaldo Castro, con 26 goles, es el campeón de gol individual, campeón de Copa México el América, campeón de campeones Cruz Azul, desciende San Luis, asciende Tigres, campeón, y Ujú. Atlético Potosino y Unión de Curtidores por invitación, porque se quiere tener 20 equipos ya en esto. Y bueno, el Cruz Azul de todas maneras en clasificación general Gana en la ha competencia. sido el campeón, ¿no? Con 49, Monterrey 48, que tiene una excelente campaña también, luego Atlético Español 41, ya vienen los demás, y en el último lugar quedó el San Luis. El profesor José Ricardo de León traía a ese Atlético Español y justo en estos años Rinus Michels en Holanda estaba perfeccionando esta simbiosis entre la estrategia del básquetbol, aplicándosela a los movimientos del fútbol que darían lugar al fútbol total. Se cuenta que José Ricardo de León también de forma simultánea, instintivamente, porque él fue un gran basquetbolista, pues empezó a tener esta forma de parar a sus equipos, primero en Uruguay, después con este Atlético Español y posteriormente con el equipo del Toluca, Carlitos. Así es que además, ese es lo verdaderamente extraño que el Atlético Español lo haya dejado ir por cuestión de unos cuantos pesos, según dicen, que no era mucho la diferencia entre lo que él pedía por haber llegado a la final y entre lo que el equipo le daba. Entonces, pues Y él además de que le quitaron jugadores clave, que eso también le molestó mucho a don Ricardo. sí, y que acepta entonces el marchar a Toluca. Uh-huh. Y si aquí había llegado a la final, pues con el Toluca demostró el gran técnico que era y sale campeón. Y también en Toluca, pues después lo dejan marchar. Sí, tenía una personalidad fuerte, chocó con dos personalidades muy fuertes, como la de don Fernando Corona y como la de don Nemesio Díez, y a final de cuentas, pues sí era un hombre que tenía pues el mando absoluto del día de entrenamiento, era su equipo, era su responsabilidad, no aceptaba, por ejemplo, las reprimendas en público, sea a un jugador consagrado o a un jugador novato, él no lo permitía por parte del presidente y incluso por parte del dueño. Alguna vez don Nemesio llamó la atención a alguno de los jóvenes y saltó don José Ricardo de León y hubo una discusión personal y bueno, pues 12 formas de ser que imperan, pues obviamente llegaron a un roce, no hubo una situación escandalosa ni mucho menos, simplemente diferencias en las formas de ver la vida y bueno, pues optó don José Ricardo de León por irse. Sí, que además también cuentan, y parece que sí es cierto, ¿no? Que dijo que Toluca era un pueblo bicicletero y que don Nemesio lo escuchó y no le pareció eso, y pues decidieron cortar por lo sano. Fíjate que eso se dice, pero hablando con su hermano, don Rubén de León, que espero esté bien, él vive ahí en Toluca, rumbo a Ixtlahuaca, vino como refugiado político. Después, o en estos momentos en donde está el asunto de que deja José Ricardo de León al Toluca, y bueno, hizo de Toluca su hogar y su refugio, y el profe de León siempre estuvo agradecido con los toluquenses, con los toluqueños, por haber albergado a la familia, por haberlo recibido bien a él y por haber creído en un proyecto que cuando arrancó pues era algo hasta que rayaba en la locura, ¿no? Pero como me dijo alguna vez don Fernando Corona, cuando me pediste que le preguntara, no hay una solidez en esa declaración de José Ricardo de León, o tal vez hay una sacada de contexto en alguna entrevista, ¿no? Tal vez, mira, yo lo que he encontrado es que en el Sol del Toluca Uh le -huh, preguntan que qué opina de que lo esté criticando la afición, de que lo consideran un equipo defensivo. uh -huh. Dice, bueno, es que ¿qué saben de fútbol si es un pueblo bicicletero? Esa es, Sopas. esa es la idea en el Sol de Toluca, y pues parece que de ahí pues es No le, donde no le pareció a don Nemesio. Sí. exactamente. Muy bien, mi Charlie. Pues entonces seguimos con estos datos que tenemos.
Mira, el Cruz Azul solo perdió 3 veces en la etapa regular, llegó a estar invicto durante 19 partidos consecutivos, entre la fecha 18 y los 2 primeros partidos de la liguilla. Ujú. Y en esta cadena tuvieron 11 triunfos, 8 empates, y la cadena solamente, digamos, se rompió en el partido final ante el Atlético Español. Luego de un tricampeonato de goleo, Enrique Borja solamente anotó 4 goles en la temporada, como ya habíamos dicho, pues ya muy poco, pero pues Osvaldo Castro logró el título. Anotó 14 goles en los últimos 8 encuentros, lo que fue Ujú. en verdad impresionante. Y hay un dato de una transacción que Cruz Chirada fue a dar a Cruz Azul, mientras Octavio el Centavo Muciño fue a dar a las Chivas, pero resulta que esto se dio porque el Chino Estrada había terminado su contrato con León, ya había concluido. Cruz Azul no sabemos que existen estos pactos como el pacto de caballeros. Ujú. El León vende los derechos federativos a las Chivas, aunque pues ya no tendría por qué tenerlos porque había concluido su contrato, pero así se manejaba. Y entonces tiene que intervenir la federación y llegan al acuerdo que, bueno, el Chino Estrada se va a Cruz Azul, pero Cruz Azul tiene que ceder a un jugador y este fue Octavio Muciño, cosa que a Octavio Muciño no le convino porque pues después de un tiempo todos sabemos su trágica historia. En el partido Pumas Chivas, A ver, mi Charlie, ahí porque se volvió a interrumpir. Entonces, arráncate de lo del 10 de febrero, porfa. otro dato es que el 10 de febrero del 73 el público invade la cancha del estadio de CU en el partido Pumas Chivas, y es que resulta que la policía que cuidaba la cancha se fue, así faltaban 10 minutos para que terminara el partido y alguien les dio la orden de que ya estaban, yo creo que para que no encontraran tráfico, y los aficionados comenzaron a brincar para acceder a los ídolos. Afortunadamente no hubo bronca, nadie se fue en contra de los jugadores para quererlos agredir, nada. Simplemente lo que querían era un autógrafo de los jugadores, algunos que llevaban cámara, pues alguna foto, y el partido pues ya no dio por terminado el partido, los jugadores como pudieron, ya los vestidores, algunos se quedaron a tomarse, o bueno, a dar autógrafos, a dar alguna playera. Es un dato curioso. Y del descenso, Ujú. pues el último partido se juega entre los últimos lugares de cada grupo, Laguna contra San Luis, quedan 0-0 en la ida, en la vuelta Laguna gana 2-0 al San Luis, y en este caso estuvo a punto de darse una gran injusticia porque Laguna quedó en el lugar 13, imagínate, Ujú. 13, pero como fue el último de su grupo y en el otro había 5 equipos con menos puntos que ellos, pero como así estaba el reglamento, pues afortunadamente no se fue. Por eso se volvían tan violentas estas series de promoción, ¿no? Así es, sí, por cosas como esta. Vamos a la temporada 74-75, ¿te parece? Vámonos. Bueno, aquí pues como ya habíamos comentado, Ricardo de León, que un año antes había colocado inesperadamente al Atlético Español en la gran final, pues agarra y se va al Toluca y aquí pues con todo, ¿no? El equipo de Toluca juega este fútbol total que muchos consideraron que era defensivo y que era un cangrejo, el cangrejo rojo y tantas cosas injustas que le llamaron, pero si vemos los números, si vemos pues los goles que metían, la forma como se defendían, pues fue un equipo que merecía el campeonato, aunque hay que decirlo que en la liga, hasta este momento del 70 para acá, es el primer equipo que no queda en primer lugar. Fue el campeón Toluca, en gol individual Horacio Salgado del Cruz Azul, con 25 tantos, Ujú. campeón de Copa México Pumas,
campeón de campeones los Pumas, desciende Ciudad Madero y asciende Teco. Y como les decía, en el primer lugar en la tabla general, si hubiera sido por puntos, el campeón hubiera sido el León, con 51 puntos por 50 Toluca. Y fíjate que esta ronda final, esta liguilla fue sui generis, ¿no? No se ha vuelto a repetir el formato, fue un round robin, todos contra todos y el que sumara más puntos. Entonces, en la liguilla final, Toluca sumó más puntos que León y no hubo una final donde llegaran los dos mejores equipos. Se dio una especie de partido definitivo una jornada antes de que terminara esta ronda de round robin. Y en Toluca es donde, con el gol de Ítalo Estupiñán, pues ya el León prácticamente queda relegado y Toluca se corona con un partido pendiente que fue contra Curtidores en León. Sí, así es, porque además Cruz Azul, otro gran favorito, había perdido sorpresivamente 1-5 con Curtidores. Y bueno, pues el devenir de esto, el Toluca es campeón, merecidamente por las cosas que hizo en la liguilla. Tiene 8 puntos, 7 de León, 5 de Curtidores y tan solo 2 del Cruz Azul. Pero pues en torneo regular pues hubiera sido León el campeón, ¿no? Exacto. Bueno, como otro dato, es que el Ciudad Madero acumula una impresionante cifra de 22 derrotas. Imagínate, 22 derrotas es una cosa, una marca inédita hasta ese momento, que solo lograría igualar el Atlético Español al año siguiente, y Curtidores con 4 lo superaría, pero es una cosa impresionante. 22 Otros derrotas. datos, sí, no, es algo en verdad impresionante. Por primera vez se anotaron más de 1,000 goles en el torneo desde la campaña 45-46, aunque en aquella ocasión se jugaba con 16 equipos y en esta con 20, pero pues es un dato muy importante. Otro dato es que la UDG compró la franquicia del Torreón Sí. y obtuvo así en automático el jugar en primera división. El Tigres en su primera campaña suma 16 partidos sin ganar. Es hasta la fecha 17 en la que puede obtener su primer triunfo, esto ante el Atlético Potosino. El Toluca suma 19 partidos sin recibir gol, una de las cosas por la que le decían el cangrejo rojo y que decían que Que se puro guardaba de defensivo. más, pero pues era sí, pero era porque sabía manejar marca el 19 partidos sin recibir gol. En cambio, Laguna admitió goles en 36 de los 38 partidos. Otra Oh. marca, pero negativa, ¿no? Y los fuera Y de bueno, en lugar que esta, lograba Toluca, Carlitos, también hubo contra la sí, UDG un récord de más de 20 fuera de lugar que agarraron a los delanteros de la UDG. sí, porque se veían jugar muy bien esa zona, ¿no? Ujú, ujú. Es una de las enseñanzas que a lo mejor le dio el básquetbol, el saber cómo moverte a tiempo y cómo moverte bien para dejar a los jugadores contrarios en una situación adversa. Exactamente. Y fíjate que faltó desarrollar la segunda parte del proyecto, porque este Toluca había trabajado precisamente primero la parte defensiva y por eso el malentendido. Y si hubiera quedado don José Ricardo de León para la siguiente temporada, ya el equipo hubiera hecho el abanico completo. Si tuvieron más 22 de porcentaje y de diferencia de goleo, pues imagínate ya trabajada la línea ofensiva, pues a lo mejor hubiera sido un equipo que no nos imaginamos, tal vez como el América de Ben Hacker, ¿no? Sí, hubiera sido un equipo de época, pero pues desgraciadamente por las circunstancias no se quedó y no sabemos qué pudo haber sucedido ahí. Y Exactamente. bueno, ¿qué te parece esta temporada, el debut? El gran debut de este Evanibaldo Castro Caviño, el que llegaría a ser el máximo anotador en la historia del fútbol mexicano. Debuta en la liga el 4 de agosto ante el Toluca y lo hace pues como debe de ser, ¿no? Ujú. Marcando un gol, el primero de los 16 que consiguió en esta temporada. En su primera Sí, sí, sí. temporada, 16 tantos, ¿quién lo hace? El gran Evanibaldo Castro Caviño, leyenda indiscutible del fútbol mexicano. Sí, y de jugador mexicano, pues debuta un grande, Cristóbal Ormeño, que tiene el récord de más partidos en un solo equipo
en el fútbol mexicano, más de 600 en un solo equipo, y que además pues era el hombre fuerte en la media cancha del América, posteriormente, bueno, primero adelante como extremo, posteriormente ya con Reynoso a la cabeza en los años 80 en la media cancha, pero que además cuenta la anécdota que estando en el Unión Cuapa, filial del América, se fueron a jugar a Brasil y ahí el equipo, si no mal me acuerdo, fue el Botafogo, prestó algunos jugadores al América para completarse en un partido de práctica de juveniles y el mejor hombre pues fue Cristóbal, entrenador, que era Lobo Zagalo, se acercó a unos auxiliares y dijo, oye, ¿por qué prestaste a este jugador? Este jugador, pues ya me lo hubieras... Es mexicano. Ya averiguaron pues, a Cristóbal Ortega y luego Zagalo lo felicitó y le dijo que jugaba como brasileño. Como Hernández, Brasil. cuando lo vio debutar y como lo bien que jugaba, dijo que si bien Cristóbal Colón descubrió América, América había descubierto a Cristóbal. Exactamente, nada más y nada menos, y uno de los jugadores con mayor calidad que ha dado esta tierra. Desgraciadamente su bajo perfil no ha permitido que esté en los lugares en donde esté, pero que al final de cuentas, si uno voltea para atrás, sí es un referente, Cristóbal Ortega. Tira todos los mitos en contra del futbolista mexicano, porque él con todos los factores en contra, con la simple técnica, se hacía gigante, ¿no? Así es, y lo malograron en la selección por lo mismo de que no era un jugador alto. Hay entrenadores como el mismo Hora que se decidió por otros cuando pues Cristóbal Ortega había demostrado que podía con todo, no iba a cargar jugadores, no los iba a saltar, lo que iba a hacer era jugar y jugarles bien, pero bueno, son cosas que ya no se pueden remediar. Y en el caso de la liguilla, por el no descenso no hubo, porque en el reglamento decía que tenía que haber una diferencia no mayor a 3 puntos en los últimos lugares para que se jugara este encuentro, y como en el último lugar del grupo 1 el Atlante tenía 28 y en el último lugar del grupo 2 el Ciudad Madero tenía 21, pues se fue automáticamente. Algo que no ocurrió en los anteriores torneos, porque se en los últimos grandes injusticias que hubo, aquí ya se determinó que tenía que haber menos de 3 puntos de diferencia para que se jugara. Y Sí, si no, no pues se sé. iba al último lugar, cosa que me parece excelente. Sí, era absurdo lo que se estaba haciendo con estas diferencias abismales de puntos. Y nos vamos a la 75, 76, una temporada que me imagino que tú ya saltaste como loco desaforado y estuviste presente en toda esta epopeya del 75, 76. Sí, pues es una época muy buena. El América está cumpliendo sus 60 años de vida. Recuerdo las playeras, porque yo tenía la mía que decía 60 aniversario. Coleccioné las 10 revistas especiales de Fiebre América, que las tengo todavía por el aniversario que salió una cada mes durante todo el año. Recuerdo mucho una donde están los jugadores, el dibujo en un mundo y están subiendo. No, hay unas cosas muy valiosas. Ahí me interesó también mucho la historia porque estas 10 revistas de la América fueron sacando historias del club con todos los jugadores que quedaban vivos, que eran muchos de este equipo. Les fueron haciendo preguntas sobre los primeros años del equipo, la gira aquella que hicieron en Europa en los años 50, en la que sin dinero se fueron, a Europa no, perdón, a Sudamérica, que A se fueron a Sudamérica. Sudamérica sin dinero y que pues el equipo tuvo momentos buenos y malos y hasta los persiguió la policía, muchas cuestiones, pero eso lo vi cubriendo en estas revistas con entrevistas de personajes que vivían y bueno, pues, de este equipo y en esta temporada 75-76, que además es la primera que juega realmente la liguilla
con Ujú. cuartos, semifinales y final, como la conocemos hoy en día, y pues que el América hizo todo para ser campeón, ¿no? Ya el técnico ya no era Roca, estaba Raúl Cárdenas, aquel que había hecho tricampeón al América, que Al Cruz Azul. inclusive hay una anécdota, en su primer partido le toca enfrentar al Cruz Azul en el segundo partido de la temporada, el primero no lo dejó del América, enfrentan al Cruz Azul y en eso anota Cruz Azul un gol y se le olvida a Cárdenas que ya no era entrenador de la máquina celeste y se para y festeja el gol y en eso se acuerda que ya es el entrenador de América, se sienta, se acomoda, eh, pone la mano así, se recarga, hace como que él no fue, esperando que nadie lo hubiera visto, pero resulta que lo vieron en todo el estadio, lo vieron en la televisión y lo vio el mismísimo Azcárraga y el mismo Cañedo que le llamaron la... Son unas de esas anécdotas que ocurren divertidas. Sí, sí, sí. Y hay otra también donde le festeja a Cruz Azul un 4-1 por ahí y no lo perdonó la familia Álvarez a don Raúl, porque pensaron que había sido una burla a la institución. Y bueno, pues yo creo que se quiso lavar este lapsus brutus y en la siguiente oportunidad celebró con todo los goles del América y pues sí, no les pareció nada a los Álvarez también. Sí, que inclusive le dijeron que firmara, el mismo Álvarez le consiguió que firmara con Toluca Ujú, y ujú, Cárdenas ujú. dijo, no, yo firmo y me ofrece más a la América y me quedo en la capital y que ahí le retiró la palabra después de que lo quería tanto, le retiró la palabra y ya no regresó a Cruz Azul Cárdenas, porque no querían para nada al América, ¿no? Pero bueno, pues aquí Exactamente. en esta temporada el campeón es el América, es el campeón de goleo individual Caviño de Pumas con 29 tantos, el campeón de Copa Tigres, campeón de campeones América, desciende Atlante, también muy triste, hay escenas del Atlante en sus últimos partidos, pues tratando de darlo todo, pero de verdad no les alcanzó para poder salvarse, ni aunque cuando estaban ahí con grandes elementos, con personajes que trataron inclusive de regresar al equipo para que el equipo no descendiera, pero se fue. El que asciende es el San Luis. Y en Ujú. la tabla general, si se hubiera dado como anteriormente, pues el América hubiera sido campeón de todas maneras con 53 puntos, seguido por los Pumas con 49, León con 46, Cruz Azul y Monterrey con 44. Sí, ya Pumas ya enseñando el estilo de Bora, ya siendo un equipo sumamente ofensivo. ¿Cómo le llamaba el ingeniero Aguilar Álvarez? Pum, pam, pus o algo así, tenía una formulita como el tiquitaca, que despejaba el portero, la retomaba el medio campo y de ahí lanzaba Caviño al ataque y gol. Entonces eran tres tiempos los que le gustaba a la afición y que también Jorge Maric logró poner en práctica en el título del Universidad, Carlitos. Sí, hay que recordar que Bora llegó al equipo por pura casualidad, porque pues primero tanto con Maric como con Fekete, Bora pues, era un auxiliar, dejó de Ujú. jugar por una... Él dice que no, en una entrevista me dijo que no, que él estaba perfectamente bien de su rodilla. Decían que estaba mal de su rodilla y que cada vez jugaba menos, acercando a ser auxiliar técnico, después se queda Bora a cargo del equipo por unos partidos en los que buscan un nuevo entrenador, que Ujú. querían algo en el extranjero, y finalmente demostró que él podía darles lo que otros no, y se quedó y se quedó muy bien haciendo cosas tan buenas que después le daría el título del 80-81 al equipo y pasaría a ser entrenador de la selección nacional, ¿no? El gran Bora, El gran un Bora, que en este personaje de momento verdad era el auxiliar de impresionante. Maric, como dices tú, ¿no? Exactamente, Ujú. sí. Muy bien. Y bueno, aquí los últimos lugares fueron Atlante con 27 puntos y Potosino con 26, que en algo normal el Potosino debe verse ahí, pero pues se dan estos encuentros y el Atlante baja a la segunda división.
Y hay algunos datos interesantes. Aquí viene Miguel Marín, que tuvo su marco intocable durante 506 minutos entre la fecha 15-21. Alcindo del América es el que le interrumpió la marca. Otro dato es que el Atlante, bueno, que te decía que no terminó en último lugar, pero por reglamento cae en el partido por el no descenso, 2-1 y 0-0, se va a la segunda. Atlante es el único equipo capitalino que ha descendido en toda la historia del fútbol mexicano. Sí. Porque cuando el Marte descendió ya jugaba en Morelos. En Morelos. Entonces el único equipo capitalino que ha descendido en toda la historia del fútbol mexicano es el Atlante. Correcto. Pumas consigue la mayor goleada, 9-0 a los Tecos en la jornada 29. Tecos es el primer equipo que pasa de la segunda a primera, así como el paso perfecto. Perfecto. Siendo además Tecos, exactamente, pasa sin comprar franquicias, sin hacer otras cuestiones raras, juega bien en tercera, gana por reglamento, por su título jugando, sube de segunda a primera igual. Bueno, otro dato es el famoso autogol de Marín. Ahí es en ese gol del 23 de mayo del 76. Exacto, cuando Miguel Marín está jugando ante el Atlante. Va a despejar, se arrepiente porque ve que viene un jugador azulgrana y al quererse arrepentir y volverse a quedar con el balón, manda el balón a su portería y va entrando lentamente. Se le fue la estrella supercrack a Miguel Marín ahí. Exacto. Oye, y ahí tienes otro de un uruguayo. Le brincó la nutria. Sí. Y hay dato de Ricardo Brandón, una anécdota única en el mundo, ¿no? Sí, de verdad que es única en el mundo porque es el único jugador que con dos equipos diferentes juega en la misma jornada. La jornada 18. De verdad, cosas que solamente ocurren en el fútbol mexicano, ¿eh? Es la jornada 18, el jueves 26 de febrero del 76. Como elemento del Atlético Español enfrenta a Pumas. El viernes es vendido al Veracruz, porque hay que recordar que en ese momento el fútbol mexicano podía concluir la primera vuelta, Sí. o a cierto momento y todavía podía hacer venta y cambio de jugadores. El viernes es vendido al Veracruz y debuta el lunes 1 de marzo ante Chivas. Y lo hace además anotando un gol. Entonces, en la misma fecha, juega ante Pumas, juega ante Chivas y anota un gol. ¿Cómo está esa? Mira nada más, don Ricardo Brandón, que se nos adelantó justamente en el 2017, el uruguayo que ha anotado tantos goles y que rindió muchos frutos. Creo que es el uruguayo que tenía más goles en el fútbol mexicano, mi Charlie. Creo que ni siquiera el Loco Abreu se pudo romper esa racha. Sí, no tengo ahorita el dato, pero casi estoy seguro que es el máximo. Bueno, no casi, estoy seguro, no recuerdo con cuántos. Nada más Pero habría que bueno, checar eso del Loco Abreu, que podría ser el checar, que le... sí, Sí, que le haya pisado los talones. exacto. Con Monterrey debuta un veterano jugador mundialista, el mejor jugador en el Mundial del 66, según muchos, inclusive según Pelé. Eusebio, la famosa Pantera Negra, que fue el goleador en esta Copa del Mundo, y que juega con Monterrey, ya llega viejo, hay que decirlo, juega muy pocos partidos, le anota un gol al Jalisco, y después, pues por mutuo acuerdo, decide marcharse y deciden también cancelar su contrato y se va a Canadá, donde gana algunos pesos más y allá se termina retirando. Unos dolarucos canadienses. Unos dolorucos. Y bueno, de otros datos, en 17 partidos sin ganar, el Atlante sumó 11 empates y 6 derrotas. En su contraparte, el América suma 23 partidos sin perder, lo que en su momento fue un récord, que solo sería rebasado por el mismo América en la 82-83 con 26 victorias. Y otros datos interesantes. Está buena esta historia. Muñante, sí, el JJ Muñante, con el pago que recibe del Atlético Español
montaron su cochinito, lo rompieron, le pagan los meses atrasados y dice, bueno, pues de todas maneras me voy. ¿Cuánto cuesta mi carta? Cuesta tanto. Compra su carta en 814,000 pesos. Él va solito, se presenta ante Pumas y les dice, vendo mi carta en 1,5 millones, pagadero en un año y medio, me lo van pagando. Así Pumas hace de este excelente jugador y le dio muchos, muchos frutos y muchos momentos buenos a los Pumas. Sí, sí, la Cobra que compró su carta y se fue como los grandes a la universidad. Es una gran historia esta de JJ Muñante. Y el último dato de la temporada, mi Charlie. El último dato, el 8 de marzo del 76, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y del equipo Atlas es secuestrado y exigen 10 millones de pesos por él. Es liberado el 15 de marzo tras pagar 6 millones. Sí, estábamos en tiempo de la guerrilla, ¿no? De estos grupos que estaban protestando contra el sistema y que el secuestro fue la forma en cómo se capitalizaban. Secuestraron a personalidades de todos los ámbitos y fue una situación que llevó también a una guerra espantosa, una guerra sucia por parte del gobierno mexicano hacia este grupo catalogado como terrorista. Y bueno, fue una de las víctimas de esa década. Por ahí recuerdo al empresario Eugenio Garza Sada en Monterrey, que él sí perdió la vida en Él sí una murió. de estas Sí, él situaciones, sí ¿no? murió. Sí. Sí, Y nos Garza Sada vamos. y tantos otros. Sí, sí, Eh, sí, sí, fue una década difícil en ese sentido, pero ya el PRI estaba ahorcando, estaba ya en una fase muy violenta, muy represora y con la corrupción a todo lo que daba, producto de los dineros desmedidos de la fiebre del petróleo. Pasamos a la temporada 76-77, mi Charlie. sí, en esta temporada los Pumas se coronan por primera vez campeones de liga con Jorge Maric al mando, como habíamos comentado. Vencen en una cerradísima final a la Universidad de Guadalajara, que se tiene que conformar con el subcampeonato. Caviño sube al marcador el gol con lo que le da el título. En el Pumas Azteca. campeón, exactamente, tuvieron que jugar en el Azteca. Pumas campeón, goleó individual Caviño con 34 tantos. No hay Copa México ni campeón de campeones. Desciende el Zacatepec y asciende el Atlanta. Un solo año estuvo en segunda, que muchos inclusive decían que por qué no se quedaba en segunda porque llenaba el Azteca. Lo que no hacía en primera lo hacía en segunda. Sí, Aquí surge el gran Crescencio Sánchez, que muchos no se acordarán de él, pero los atlantistas sí, porque sí. era el sobrino de Manolete Hernández, un jugador también surgido en Tepito, que yo conocí. Luego estaba también por ahí, les digo que el hijo de Manolete, todavía muy joven aquí, pero el hijo de Manolete también. Pregunta de trivia, mi Charlie. Segundo nombre de Manolete Hernández. De Manolete Hernández, me lo debo saber, pero no me acuerdo, dímelo tú. Se llama Bernardo. Si es Bernardo. Y el segundo es Gorgonio. Y Gorgonio, fíjate nada se más. ataca de risa Manolete cada vez que tiene que decir su nombre completo, pero lo dice con mucho porte y con mucho orgullo. Bernardo Gorgonio Hernández, alias el Manolete. Y que quien además de un excelente futbolista es una gran persona, Sí, 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 siempre sí. buscando ayudar a los demás, organiza partidos en beneficio de gente que lo necesita. Solo es cuestión de que alguien se acerque a él y le diga que tiene un apuro para que él convoque con gusto a todos los viejos atlantistas, se reúnan en algún lugar, en algún campo de fútbol 7 o cancha grande, se pongan a jugar un partido, se haga un asadito y lo que se recaude sea para quien lo necesita. Exactamente, ese es el Manolete Hernández. Y un Oye, saludo a Luis, su hijo se nos está viendo. me parece muy bien. Y bueno, pues aquí, como bien lo dices, Universidad se corona, sigue haciendo goles Caviño, y pues hay más datos por ahí, mi Charlie. Sí, mira, sí, en puntos con América, nada más que con una diferencia de más 24 Pumas
del América, y luego la UDG con más 14 con 48 puntos. Ya en cuanto a otros datos, tenemos que en esta campaña debuta en primera división Hugo Sánchez, quien anota 5 goles en la fase regular y 2 en la liguilla. Su primer gol se lo convierte al América el 27 de marzo del 77, que tengo la fotografía, por cierto, del momento justo que le está anotando al América. Alguien me la regaló en plan de broma, porque le está anotando al América, pero la verdad es que es una fotografía que valoro mucho, porque es el primer gol de Hugo. Bueno, pues el portero que estaba en el América fue Paco Castrejo, es quien tiene el honor de recibir este histórico tanto. En la liga solamente tuvo 4 derrotas el América, justo ante Pumas, que la postre fue campeón. 16 juegos sin ganar acumuló el Zacatepec, que fue el equipo que descendió. En el partido Pumas América, el Guama Puente fue expulsado y Antonio de la Torre se pone va a poner de portero suplente, es justamente a Antonio de la Torre, el gran Antonio de la Torre, surgido de los Pumas. Afortunadamente no ocurrió y Toño de la Torre siguió haciendo lo que mejor hacía, que era dominar el medio campo, ¿no? Entonces lo quería poner de portero el Güero Cárdenas a Antonio de la Torre. Pero le insistía, quería que ya fuera portero. Imagínate lo bien que hizo en esos momentos que estuvo, que le vio madera para guardar. Creo que hizo bien en quedarse en el medio campo. Otro dato relevante, pues es que el Guama Puente se retira todavía muy joven, el 5 de febrero del 77. Tenía ya varias lesiones y operaciones en la rodilla. Cárdenas lo presionaba mucho, porque cuando le decía que tenía que jugar, se filtró las rodillas varias veces, lo que terminó siendo contraproducente para él, y decidió retirarse y buscar una nueva operación y ver si podía regresar a futuro, pero ya no pudo más. Sí, eran las famosas, alejando de las famosas infiltraciones del doctor Jeringuitas, ¿no? Del doctor Elizaliturri. ¿Sí? Que sí, él lo reconoce, el mismo doctor lo reconoció alguna vez, que sí, la infiltración había prácticamente acelerado el deterioro de muchos jugadores de esa época, incluido Rafa, incluido Agustín Manso, Mario Medina, en fin, la infiltración es un elemento muy traicionero para las rodillas y para las lesiones de los futbolistas. Sí, porque en el momento se sentían mejor, pero pues a la larga terminó minando sus carreras y desgraciadamente los médicos, por instancias de los directivos, pues no valoraban lo que podía durar un jugador, sino que para ellos era valioso en ese momento y preferían que estuviera bien ahí a tenerlo a largo plazo, ¿no? Es correcto. Fernando Bustos también Y bueno, deja tras el 13 fútbol. años, sí, deja ahí el fútbol, y luego tras 13 años en Cruz Azul, Bustos deja la máquina, pasa al Atlético Español, donde está muy poco tiempo. San Luis Potosí califican a la liguilla, aunque no pasaron nada más. La liguilla fue modificada, por cierto, y en lugar de jugar cuartos de final y semifinales, se hicieron 2 grupos de 4 que se enfrentaron entre sí a 2 vueltas, y el primer lugar de cada sector fue uno de los finalistas. En el A ganó Pumas, en el B la ODG, y bueno, finalmente, como ya lo dijimos, Pumas fue campeón. Este criterio para elegir finalistas fue muy raro, hay que decirlo, y a ver si tú sabes explicarme por qué. Porque en el primer lugar del sector B, América tenía 8 puntos y un más 8. La ODG tenía 8 puntos y un más 5. Además, en los enfrentamientos entre ellos en la liguilla, empataron a 0 y el América ganó el otro 3-1. Y en la liga normal, América quedó por encima de la ODG
48 puntos entonces, ¿por qué se eligió o se determinó que la UDG fuera el finalista y no el América? Pues ya ves que la UDG tenía cartera grande en ese momento. Pues mi Charlie, me extraña. ¿Dónde ¿Sabes cuál fue el ¿Dónde criterio? vivimos? ¿Cuál fue el criterio, mi Charlie? Porque siempre se ha manejado que América compra árbitros y que era para que el América con un 8 puntos y más 8 por 8 puntos y un más 5 de UDG, el América era el finalista. Pero Claro, se tomó el criterio de que a la UDG le anotaron 3 goles en la liguilla y al América 6. pues sí, a lo mejor el reglamento estuvo mal planteado. Si es así, Muy mal planteado. si es así, pues sí no se acumula en lo más mínimo. Pero de todas maneras, sí es pues es contradictorio, ¿no? A final de Sí, cuentas. o sea, todos los puntos, todos, da América para la final, tanto en la liguilla como en los partidos que enfrentaron en la liga, todo. Pero el criterio fue que a la UDG le anotaron 3 goles en la liguilla y a la Ujú. América 6, y como a la América le anotaron más, entonces no pasaba a la final, aunque tuviera mejor diferencia de goles. Ese fue el criterio, y entonces juega UDG Pumas. Pumas no se corona en su estadio, como habíamos dicho, lo hacen en el Azteca, porque CEU estaba en Había huelga, huelga. Ujú. sí, de trabajadores, si no mal me acuerdo. Sí. Y Cariño se corona con 34 anotaciones, cifra que no se lograba en 30 años. Desde la época del Ángara y demás, ¿no? Exactamente, que fueron 40. Exactamente. Eh, bueno, pasamos a la temporada 77-78 de la mano de Carlos Milok, este Ujú. uruguayo que fue además un gran jugador, un gran entrenador. Tigres se convierte en el primer campeón de la liga, campeón regiomontano, Ujú. la liga, evita el bicampeonato de los Pumas en una final marcada por las ausencias derivadas de la cercanía del Mundial del 78. Recordemos que a Pumas le quitaron, creo que 5 elementos. Sí, 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 era casi medio equipo. Había la oportunidad de que jugaran la final, se manejó, se dijo, no intervenía que jugaran los elementos de Pumas, Ujú. no se permitió, entonces juegan pues muy, muy diezmados, gana la Liga Tigres, volvió individual nuevamente Caviño de Pumas con 33, no hay Copa ni Campeón de Campeones, desciende nuevamente el Atlas y asciende el Zacatepec. Estos dos equipos están entre irse y regresar. En un torneo regular, el América hubiera sido campeón con Ujú. 51 puntos, Pumas hubiera quedado con segundo con 48, tercero Toluca 47, cuarto Tecos 46, y el campeón está en quinto lugar. O sea, por primera vez el campeón del fútbol mexicano no ocupa los primeros 2 lugares. Está hasta el quinto con 44 puntos. Pero Pues supo ya, jugar muy ya es bien parte de la el equipo. identidad luego de Tigres, ¿no? Que no les importa el primer lugar. Exacto. Ujú. Supo jugar muy bien la liguilla, resulta campeón. Y bueno, aquí en datos, 9 derrotas consecutivas llegó a acumular Unión de Curtidores entre la fecha 8 y la 16, racha que mandó al equipo al último puesto de la tabla general, de la cual Ujú. no volvió a salir. Los Tecos no perdieron de local, conquistaron 13 victorias y 6 empates. El Puebla se salvó de participar en la serie del descenso por diferencia de goles, ya que terminó con 28 puntos, empatado con Atlas, con un menos 17 por un menos 31 de los del Atlas. No, pues imagínate. Luego el Tampico compró la franquicia del San Luis para regresar a la primera. El 18 de septiembre del 77 se despide en un gran partido Enrique Borja ante Pumas, que no le había anotado. Le anota 2 goles. Un partido que tuve la oportunidad de presenciar gracias a un tío Ujú. que nos invitó. Es la primera derrota de Bora al frente de los Pumas. Llevaba 6 triunfos y un empate. Y su primer partido, pues tenía que ser, ¿verdad? Pierde ante el América. En esta temporada debuta Tuca El, Ferretti con Atlas.
logra 7 goles, el Atlas luego desciende y Tuca se queda sin empleo, y también es una historia trágica ahí que tiene que viajar hasta la capital y quedarse en una banca mientras consigue empleo, pero bueno, ya que hablaremos de eso. Como dice Mejía Barón, ¿no? Curtidores sí las 9 derrotas, sacaron el último lugar general y aún así no descendió, ¿no? Me imagino, sí. Por la liguilla, es increíble. Lo que decía Mejía Barón del Tuca, bueno, bonito y barato. Exacto. Regresa al Atlante a primera, el primer gol del equipo lo realiza Crescencio Sánchez, del que ya hablábamos de allá de Tepito, se lo mete al gol el 31 de julio del 77. Isidro Lángara, quien era directivo del Puebla, tras 15 fechas y permanecer en último lugar, se hace cargo de la dirección técnica del equipo en lugar de Pepe Monsiváis, que pues, también era conocido de él y todo, pero bueno, tiene que salir Pepe porque está el Puebla muy mal. Entra Lángara. Tigres, equipo campeón, registró 13 derrotas, 12 en temporada regular y una en liguilla, y por primera vez un cuadro campeón tiene más de 10 derrotas en una campaña, imagínate. Fue campeón imagínate. así. Oye, Lángara es la primera y única vez que dirigió, ¿no? Sí, y justo el Puebla, el lugar donde él decidió quedarse y equipo que le No, gustó. sabes que sí dirigió un Puebla de los 40, si no mal recuerdo, en algún momento. O de los 50, no. No, Espérame. sí dirigió, sí Sí dirigió, dirigió. sí dirigió. Sí dirigió, ¿no? Sí Por dirigió. ahí. Muy bien. Sí, también Puebla. Y por último, el dato es el 20 de enero del 78. Uh-huh. El entrenador de León, Gómez Nogueira, y su jugador Carlos Gómez comienzan a discutir en el mismo partido. Tras el partido que ganaron 2-0 al Atlas, se trenzan a golpes, ahí los separan, todo el mundo interviene. A Gómez el equipo lo suspendió en forma definitiva y le dieron las gracias a Nogueira. O sea, por un lado al jugador lo suspenden, pero pues Uh-huh. también al técnico le dan las gracias. Era muy especial Gómez Nogueira también, ¿no? Tenía mucho Sí, de un roce con los carácter muy jugadores. duro y era de los que acostumbraba a jalonear a los jugadores. Sí. Y entramos a las 78, 79, Carlitos, si no nos van a dar 3 días en el programa. Sí, vámonos un poquito más rápido. En esta temporada, ahora con Ignacio Treyes, el Cruz Azul retoma el poderío. Son campeones después de 4 años de sequía. En un camino de verdad sin titubeos. Sí. Es el mejor equipo de la fase regular, de la liguilla. En la gran final derrota a los Pumas, que por segundo torneo consecutivo se tienen que conformar con el subcampeonato. Uh-huh. Campeón de Liga Cruz Azul, goleo individual de Pumas, los dos, Caviño y Hugo. No le gustó. Dice, Hugo Sánchez dijo que Caviño le cedió tirar el último penal para que empataran el goleo, pero dicen que Caviño no le había cedido el penal, no estaba muy a gusto porque quería seguir estando en solitario y que eso costó que Caviño decidiera irse de los Pumas. ¿A poco? Entonces, Caviño y Hugo con 26 tantos. Campeón de Copa y campeones no hay. Desciende Veracruz, asciende el Atlas. Y en torneo regular, si hubiera sido todo como Lineal. antaño, de todas Uh-huh. maneras Cruz Azul hubiera sido campeón con 51 puntos por 48 de Tigres y 45 de Pumas, Toluca y Potosino. Es correcto. Y aquí ya Y bueno, nace un equipo en Ciudad de Nezahualcóyotl. sí, aquí tenemos al Nesa, debido a una venta de franquicia. El Laguna vende su franquicia, es adquirida por los Coyotes. Uh-huh. Y debido a una alineación indebida, Tampico perdió en la mesa un partido que había ganado 4-1, justamente ante Coyotes Nesa. Este fue el único triunfo como visitante del Nesa y fue en la mesa. Y fue por una alineación de vida de Sergio Lira, al que después le llamaron el Cachirul. Qué buen delantero fue Sergio Lira, ¿eh? Sí. Y otro dato, el Veracruz recibió 3 goleadas de 5-0 en la jornada 19 contra Tigres, en la 24 ante Cruz Azul y en la 29 ante Monterrey, algo que nunca había sucedido, que un mismo equipo recibiera 5 goles
en diferentes partidos. Uh-huh. Veracruz descendió, no hubo necesidad de serie de descenso, porque su más cercano perseguidor tenía 28 por 23 de ellos, ¿no? Sí. Otro dato, Pumas pierde un solo partido como local, tuvo 14 triunfos y 8 empates. Dirceu, que fue la contratación más cara de la América por mucho tiempo, costando $1 millón, solamente marcó 2 tantos y fue la gran decepción de la temporada. Y ya ves que decía que daba Las balones que sandías. estaban sandías, así No es es. fácil patear las sandías, mi Charlie. Sí. Esta temporada llegan 2 grandes guardametas argentinos, Ricardo Lavolpe con Atlante y Héctor Miguel Celada con América. El mismo año. Sí, el mismo año. Y fíjate, 2 campeones del mundo. La Volpe Exactamente. en 78 y Celada en 86. Exacto. Este año el Atlante pasa a manos del IMSS, Uh-huh. que dicen también las malas lenguas que se le debía tanto al Seguro Social que a Fernandón, que era ya el dueño del equipo, no le quedó otra más que cederlo al seguro. Otros dicen que no, que lo hizo de buena fe y pensando que el equipo tuviera mejores momentos, que no creo, porque Fernandón es todo un personaje. Leonardo Cuellar es vendido al San Diego Soccer. Hugo Sánchez es prestado al mismo equipo en un par de ocasiones, ¿no? Sí, Atletas campesinos y posteriormente iría a regresar a Estados Unidos y hacer su vida futbolística allá. sí, hasta, Y por hasta, último, de dato, ¿sí? sino que a Leo Cuellar ya se le quedó hasta el acento del mexicano que vive en Estados Unidos, ¿no? Piensa ya en inglés y entonces la pronunciación es como Exacto, alguien que tiene la lengua inglesa como lengua materna. ¿sí? Y un dato también fuerte es que Ignacio Treyes conquista su primer título con Cruz Azul, Sí, siendo el cuarto club con el que se corona campeón de liga. Algo que ningún otro entrenador pudo hasta el 2009, cuando lo hizo Bucetich. uh-huh. Treyes había sido campeón con Marte, con Zacatepec en 2 ocasiones, con Toluca en 2 ocasiones, con Cruz Azul, y Bucetich lo hizo con León, Tecos, Pachuca y Monterrey. Exacto, sí, 4 equipos del Rey Midas también. Exacto. Y pasamos a la última temporada de esta década, mi Charlie, la 79-80, que también pues fue para Don Nacho Treyes y para el Cruz Azul. Exacto, la última temporada de la década y la última fuerte durante muchos años, aun cuando pero aquí viene a quedarse con el título, una magnífica campaña, es su séptimo título en 11 años. Treyes tiene el récord en este momento, 7 títulos de liga Uh-huh. como máximo exponente de campeón como entrenador. Y otro dato, pues bueno, una emotiva final ante los Tigres, en los que se vence en Monterrey, luego una igualada en el juego de vuelta, muy, muy sonada, Muy emotiva donde también, sí. Tigres estuvo a punto de dar la vuelta, donde el portero va y se lanza, Pilar Reyes, a intentar anotar un gol. Una de las finales, yo creo que más emotivas que he visto. El campeón de liga de gol individual, nuevamente Caviño, pero ahora ya con Atlante con 30 goles. Uh-huh. Campeón de Copa México no hubo, de campeones tampoco. Desciende el Jalisco y asciende el Atletas Campesinos. Que Y es aquí también hay cuando... que decir de Caviño, Uh-huh. ajá, Sí, que es que ya lo habías mencionado, que sería posteriormente el equipo de Cuellar. exactamente. Y de Caviño, pues lo que se dice es de que no llegó a un acuerdo con Pumas, que fue una diferencia mínima de dinero, pero pues parte de esa realidad es que Pumas ya no, que Caviño ya no quería seguir en Pumas si seguía Hugo Sánchez. Eso es lo que dice, no sé si es cierto, pero lo he escuchado
por muchos lados, con muchos compañeros de Caviño que decían que él no estaba contento. O por otro, lo hicieron que se diera el penal con el que iba a ser campeón individual y tuvo que compartir con Hugo, se va al Atlante. Aquí 5 millones de pesos se lleva el equipo de la universidad y Caviño un sueldo de $7,000 mensuales, que era un dineral, era el Sí. jugador que más ganaba en ese momento. Y bueno, pues Caviño, con su racha anotadora más larga, llega a contabilizar 9 juegos seguidos con gol entre la fecha 14 y 21. Uh-huh. Habían pasado 17 años sin que un jugador registrara una racha similar. El anterior había sido Amaury Epaminondas en la 62-63. Luego el América registra 19 partidos sin derrota. Cruz Azul no tuvo derrotas como local y solamente 3 derrotas como visitante. Bien, por lo menos, que juega solo a la defensiva. El 18 de septiembre es electo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Rafael del Castillo, hombre que tuvo cosas buenas y cosas muy malas, pero que permaneció durante muchos años en la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, uh-huh. que pues el famoso caso de los cachirules se dio con él, pero también el Mundial del 86 él, y hay cuestiones, por eso digo que buenas y malas, ¿no? El fracaso para el 82 y sí, varias cosas. Sí. Muere en un accidente automovilístico Fernando Bustos, ídolo de Cruz Azul. En esta temporada debutan Benjamín Galindo, Uh-huh. Luis Flores, Manuel Negrete, Javier Aguirre, Carlos de los Cobos y Juan Antonio Luna. Fíjate nada más qué camada. Media selección ahí está, ¿no? Sí, es el eje de la selección que no fue, la del 90. Exacto. ¿No? Es de verdad impresionante. Y llegan del extranjero Rubén Omar Romano y el Ratón Ayala. Mira, el Ratón llega entonces en esta temporada. Lo hacía yo antes al Ratón en México, pero entonces llega pues, prácticamente iniciando la década de los 80s. Terminando los 70s. Sí, llega, el Atlas llegó a traer buenos jugadores, pero como se iba a segunda división inmediatamente, pues se perdían, ¿no? Caso Tuca Ferretti, caso Ratón Ayala. Sí. Y luego tenemos a Hugo, que nace la rivalidad con la Volpe en esta temporada, ¿no? Exactamente, le anota 6 goles a la Volpe, 3 en la primera vuelta, 3 en la segunda. En esta primera vuelta le anota un golazo de chilena. Dice la Volpe que jamás se los volverá a hacer. Y otra vez. Después de este partido le realiza un homenaje a Hugo, un partido donde le dan una comida y que la Volpe está tan molesto que va porque tiene que ir, pero no le dirige la palabra a Hugo. Cuando felicitan a Hugo por los goles, es el único que no aplaude. En esta comida es cuando se conoce a la novia de Hugo, porque un periodista se acerca para ver a esta chica Emma, no sabían que era hija de Portugal, y el periodista se decide a seguirla hasta su casa para ver dónde vive, pues quería hacer su reportaje, llega a ver dónde se mete, toca la puerta, y el que le abre es el Pescado Portugal, y dice, sí que querías, sabes que vi que aquí entraba la novia de Hugo, pero creo que me equivoqué de casa, y dijo, no, sí es la novia de Hugo y es mi hija Emma, y ahí empieza esa historia, ¿no? Esa historia. Oye, y ahí en una de las chilenas que le anota a la Volpe, también aparece Víctor Manuel Vucetich en la defensa del Atlante, ¿no? Sí, y aparece dando pase Chucho Ramírez. Chucho Ramírez, ¿no? Entonces, vienen esos 3 goles, la Volpe dice que fue pura suerte, que no se los volverá a hacer en la vida. Viene la segunda etapa del campeonato y Hugo le receta los 3 goles. Dime si no surgiría una gran enemistad después de eso. Sí, pues sí, lo cayó con goles, ahora sí que a Ricardo Antonio La Volpe. Exacto. Oye, y aquí tenemos 4 chilangos en la liguilla por primera vez. Por primera vez, los 4 equipos de la capital acceden a la liguilla, que es América, Cruz Azul, Pumas y Atlante. Solo queda fuera el Atlético Español.
Y como último dato, desde las finales jugadas en 70-71 a 79-80, salvo esa del Toluca, porque no fue final, hay que aclararlo, ya lo fueron todos contra todos. En los demás que hubo finales, en todas siempre hubo, uno de los finalistas fue por lo menos un equipo de la Ciudad de México. O fueron los dos o fue uno. Sí, ese dato es importante. Y bueno, en la recopilación de lo más destacado de esta década, Charlie, pues no hay mucho problema, ¿no? Ya mencionamos que Cruz Azul es el equipo de la década. Por número de títulos, pues yo creo que Raúl Cárdenas es el técnico y pues Caviño se lleva de calle la década también, ¿no? Sí, Caviño es el mejor jugador de la década y lo sigue siendo en los primeros años de la siguiente, por mucho. El gran debut de la década, pues yo creo que aunque está Reynoso y están tantos otros, pues fue Hugo Sánchez. Y pues sí, como equipo, como bien dices, Cruz Azul, no hay otro. Es un equipo que tiene 5 títulos durante la década, tiene grandes futbolistas como conjunto pues bien dices tanto, yo creo que yo le daré tanto a Cárdenas con sus 3 y a Treyes con sus 2 como los mejores técnicos de la década. Sí, por supuesto, pero pues aquí sí, un escaloncito por primera vez es cuando el alumno supera al maestro y en esta década pues don Raúl sí le ganó un título más a su maestro don Nacho Treyes con la misma institución, ¿no? Aunque hay que tomar en cuenta también que Treyes pasa a ser el técnico con más títulos en toda la historia. Exactamente, y es el consentido de este programa, don Nacho Treyes, entonces, ¿qué más, mi Carlitos? Y ya, pues con eso terminamos esta década y pues ya la próxima semana empezaremos con la siguiente, con la década de los 80. Sí, una década interesante, una década que también tiene un parteaguas, entra la modernidad con todo, entra la mercadotecnia ya con mayor especialización, se imponen muchos estilos de juego, pero es el poder del América el que sobresale sobre todos estos equipos de la década de los 80. Exactamente. Carlitos, pues nos vemos la próxima semana. Esperemos que todo continúe con tranquilidad y pues ya entraríamos a la 9ª década de este fútbol organizado nuestro. Sí, nos vemos la próxima semana. Esperemos que ya podamos transmitir bien y que pues nos lleve una década por todos los años gloriosos de la América y las famosas águilas. ¡Qué horror! Vamos a entrar a los odiosos 80. Muy bien, nuestra década consentida en ese sentido. Carlitos, pues cuídate mucho y nos estamos viendo. Nos vemos hasta la próxima, Enrique. Saludos, amigos. Hasta la próxima.